Bienvenidos a la última conexión de la materia, en donde, pues bueno, ya estuvimos hablando un poquito o más bien, estuvieron resolviendo, sobre la temática de la justificación de la falta de ética en negocios y cómo la tecnología puede influir en la ética empresarial. Bien, estuvimos hablando y es importante dejar súper claro la corrupción, porque la corrupción tiene una dimensión importante, es decir, justamente fue un estandarte político de nosotros, pero no, del gobierno actual, pero no por eso, vaya, no existe en toda la sociedad. De hecho, todas las organizaciones, todos los miembros de todos los elementos de la organización tienen una posibilidad de alto grado o de bajo grado de corrupción, ¿sí? Y entonces, es importante este, reconocer la corrupción y reconocerla como una práctica que no interviene con la sociedad, o más bien deteriora las relaciones sociales. Bien, cuando existe abuso de poder de alguna persona, cuando una persona pide dinero o pide regalos que no debería recibir, cuando existe el nepotismo, es decir, cuando contratan a familiares en primero, segundo, tercer grado consanguíneo, ¿sí? O que simplemente estén dando preferencias hacia un grupo social o algo por el estilo, existe una corrupción. La corrupción es esa cáncer que puede llegar a tener una organización, una sociedad o un gobierno, que si no es atacado de raíz o disminuido, es bien complicado poder hacer proyectos. Es decir, si por mejor proyecto que tengas de crecimiento como empresa, si por mejor estrategia de mercado que tengas, por mejor estrategia operacional, si se ve manchada por actos de corrupción, por nepotismo, por preferencias, por abusos o por circunstancias delictivas, tarde que temprano la empresa empieza a minarse y empieza a tener problemas, ¿vale? Es algo súper común la corrupción, es algo que hay que lidiar, ¿sí? Y cuando es cachado los actos de corrupción, es bien complicado darle vuelta. Y lo que nosotros vivimos todos los días, más bien lo que ustedes ven todos los días en la política, este, en donde personajes o personas que van cayendo en actos cachados de corrupción, pues definitivamente le tienen que dar la vuelta a todos esos problemas, ¿no? Que les cacharon y que muy normalmente no le pueden dar vuelta y terminan perdiendo contiendas electorales o que terminan, eh, no sé, terminan teniendo que hacer malabares con sus discursos para poder darle vuelta, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista ético es un problema social, ¿sí? Lo podemos hablar de nivel social, significa que afecta también el sectorial, afecta también al organizacional y por supuesto el individual, ¿vale? Entonces, comentaba que algo que usualmente pasa con la corrupción es que empieza a haber daños a la reputación y puede ser no solamente a la reputación del individuo que hace la corrupción. Es decir, si de repente no, bueno, cacharan a una persona, Pablo X, haciendo un acto de corrupción en la empresa, no van a decir que Pablo X era simplemente corrupto, sino que la empresa es la corrupta, ¿sí? Entonces, cuando empieza a ver esa situación, puede mermar en la confianza de todas las personas que están alrededor de la empresa, es decir, o todas o parte de los empresarios, decir, oye, ¿sabes qué? Nos cachamos que estás haciendo prácticas antiéticas, no queremos trabajar contigo en lo que resuelve tus problemas, ¿no? ¿Sí?
o que pues puedas perder credibilidad, que es lo mismo que bueno, tiene un anexo con la reputación. Me llegó a pasar de un empresario que, pues, definitivamente tiene unas muy malas prácticas de manejo que nadie quería hacer negocios con él. Es decir, sabían todos que este cuate, su negocio que se metía, negocio que no pagaba, negocio que prometía las pelas de la corona y que pues simplemente casi a nivel estafa, pero aprovechaba muy bien los huecos legales y por eso no estaba metido en la cárcel. Híjole, nadie quería dialogar con él porque ya sabía, ya estaba como tachado. Y va por ahí, a lo mejor pudo haber encontrado la reforma, no sé, que a lo mejor se haga un negocio o que sea creíble, pero pues si las experiencias pasadas le hacen perder credibilidad. Por otro lado, por ejemplo, en los fondos de capital privado están apoyando mucho a aquellos que en algún momento apostaron y que hayan salido bien o hayan salido mal de la sociedad, hayan demostrado, uno, que sí quisieron trabajar el dinero y dos, que hayan mostrado talentos y que hayan mostrado credibilidad. La credibilidad y la reputación son dos cosas que se fijan demasiado en los negocios. ¿Sí? Si pierdes credibilidad, si la gente no te cree lo que dices, es bien complicado. Si la gente te reconoce, o no, más bien, no te reconoce como un ser, como una persona que cumple lo que promete, que es tolerante, que es honesto, que es responsable, etcétera, es bien complicado construir. ¿Sí? Entonces, creo que el construir una reputación y construir una credibilidad es un trabajo lento, muy lento, que la empresa puede perder al cualquier mínimo error. Es decir, es como construir, ¿sí? Puede que el primer piso te lo aventaste muy padre, el segundo también, y estás construyendo un edificio de 20 pisos, en el piso 17 y cometiste dos o tres errores que a lo mejor todo el edificio se cae. Y eso sucede con la credibilidad y la reputación. Si empezaras a hacer cosas de las cuales dañan tu reputación y credibilidad, es bien complicado regresar. Muy bien. Por otro lado, la consecuencia de una corrupción empresarial puede ser legal y financiera. Está el término fraude y hay muchas personas que terminan en la cárcel por fraude, ¿sí? Cuando existen muy malas prácticas éticas y que son descubiertas y bajo el terreno legal, pues puede terminar en la cárcel la corrupción. Entonces, obviamente, a lo mejor hay comentarios alrededor de no a todos, ¿no? Y eso también habrá que ver qué tan corrupto es el Estado. Pero a niveles de la mitad para abajo, sí puede caer en la cárcel, sí puede acabar o determinarse como fraude, ¿sí? Y por otro lado, cuando existe corrupción, sucede el fenómeno del vidrio roto. El fenómeno del vidrio roto es la sensación de que las cosas están mal hechas. Es decir, si hay una sensación en la organización que las cosas están hechas al aventón, probablemente los empleados empiecen a hacer las cosas al aventón. Es decir, la corrupción es un fenómeno de al aventón, justamente. Por decir, es decir, no, hay veces que no tienen que ser faltas flagrantes que un empresario, que un gerente esté haciendo algo indebido, sino a lo mejor simplemente un acto de, de hacer algo sin medida que termine siendo desconfiable. ¿Sí? Cuando pierdes credibilidad también desmotivas a la gente. Decir, oye, pues si no son tratos de justicia, si no recibo justicia, ¿por qué hago esto, no? Y la desmotivación se nota. Muchas veces las empresas no calculan la motivación o la desmotivación del personal, pero es algo que se ve súper latente y los clientes lo detectan rapidísimo.
Cuando los empleados están desmotivados, es bien, bien fácil detectarlo. Entonces, obviamente, la corrupción, si desmotiva a los empleados, termina afectando el bolsillo del empresario o del gobernante o del gobierno. Entonces, hay que revisar qué tan motivados están los empleados, qué tanta percepción de corrupción existe en el entorno para poder hacer algo. Y por último, pues la corrupción en general o un grado elevado de corrupción, porque todos los países tienen corrupción, todos, y todas las naciones tienen corrupción, todas sin igual, no hay ninguna empresa que pueda jactarse de tener cero corrupción, pero elevados niveles de corrupción puede tener un impacto en la sociedad, una depresión social, es una circunstancia, puede generar una sensación de ¿para qué hago las cosas decentemente si haciéndolas indecentes como creces? La frase que más alucino, que no me gusta, es el que no tranza, no avanza. Es una frase que esconde una decepción ante la corrupción y una alimentación a la corrupción. Es decir, estas personas que ya están alimentando la corrupción, o más bien, que se rindieron ante un sistema, o que ellos piensan que es injusto para ellos, y terminan alimentando a lo que no quieren o lo que no querían que fuera del sistema. Entonces, ese tipo de cosas va generando una desconfianza en la institución, una desconfianza en gobiernos, una desconfianza en políticos, una desconfianza en la economía y una desconfianza en los empresarios. A grado de que las empresas pues buscan pues como buscan rentabilidad, pues lo harán en lugares que pues le generen dicha rentabilidad. Es decir, los gobiernos de, por ejemplo, de países que tienen una alta tasa de corrupción, tienen que dar estímulos fiscales muchísimo más fuertes que aquellos que no tienen esa tasa de corrupción. Es decir, para vida de ser más o menos atractivo para las empresas y también a lo mejor sacrificar temas salariales, sacrificar temas de prestaciones por tal de ver si eso lo hace atractivo. Es decir, muchas de las cosas o los indicadores financieros se miden en rentabilidad y riesgo. Y si existe corrupción, entre más corrupción existe más riesgo. Entonces, cuando los empresarios ven mucho riesgo, quieren mucho interés o mucha rentabilidad. Entonces, termina siendo la única manera de que sea atractiva la inversión es algo que tenga mucha rentabilidad y muchas veces hace que, que, que los países o que los lugares pues no tengan, pues doblen mucho las manos, en pocas palabras. Es decir, países de tercer mundo que hacen que las empresas transnacionales que entran tengan muchas estímulos fiscales y muchas circunstancias de las cuales otras empresas no tendrían, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo lugar a nivel institución tiene riesgos y tiene corrupción. Y eso hace que tengas poco poder de negociación. También obviamente que las empresas, pues cuando denotan esos riesgos, también de alguna manera están alimentando un poco o más bien, se están aprovechando de la inestabilidad, tampoco están haciendo un acto muy ético. Por otro lado, esas empresas que hacen actos fuera de la responsabilidad social corporativa, fuera de la responsabilidad social empresarial, van alimentando también de la mano a la corrupción. Piénsenlo, es más probable que una persona eh, se vea tentada con actos de corrupción si esta persona no está debidamente recompensada o que tenga disyuntivas muy graves de las cuales, o que se vea atada a tener que hacerlo, ¿sí? Es decir, que si no lo hace, a lo mejor tiene un impacto en su familia, a lo mejor en su salud o algo por el estilo, pues son cosas que pueden alimentar a la decisión de hacer actos de corrupción. Entonces, son temas que van ligados como tal, ¿sí? Y hablando de eso, los trabajadores es el último tema de la materia, es decir, cómo impacta la corrupción en los trabajadores y, y, y de alguna manera cómo estos también
pueden ser esta llave de cambio, ¿sí? Como tal, la corrupción es un mal general. La corrupción en una organización tiene que ver con personas mal estimuladas, con personas que no se sientan comprometidas con la empresa, con personas con una orientación completamente individual y no colectivo. Y entonces necesitas hacer un cambio o incluso, si tú quieres, las mismas personas que trabajan ahí necesitan proponer ese cambio hacia una cultura de buscar la reputación de la empresa. Es decir, sí se puede dar una vuelta, sí podemos, o sí los trabajadores pueden ya levantar la mano y buscar una cultura de confianza y de respeto. Hoy más que nunca se está haciendo denuncias ciudadanas hacia organizaciones, que busca darle vuelta y que las empresas volteen a ver otra vez sus procesos o volteen a ver quién está haciendo su trabajo de manera responsable, honesta y transparente, ¿sí? Y entonces creo que parte de la chamba del trabajador es buscar esos espacios para generar la cultura de la confianza, buscar la reputación de las marcas de las empresas, buscar que exista mayor compromiso de los empleados. ¿Cómo se gana eso? Yo soy de la idea que la camiseta, lo que dicen los muchos patrones que dicen que hay que ponerse la camiseta, pero la camiseta también se pone cuando la empresa hace cosas para que ellos puedan ponerse la camiseta, es decir, que existe estímulos, que existen incentivos y que exista una identidad fuerte de empresa para que tú quieras trabajar en ella. Es decir, que entiendan por qué haces lo que haces, tus empleados, es importantísimo para que ellos puedan, y que sobre todo que esas intenciones sean honestas y que tengan un grado de más allá del dinero, normalmente son aquellas que las apoyan un poco más, ¿sí? Entonces, que tú puedas ejercer un esquema de motivación y de compromiso con los empleados a partir de que vean esas ganas de cambiar el mundo o cambiar por lo menos tu entorno, ¿sí? También eso va a ocasionar que las personas que trabajan ahí vean que lo que están haciendo es por algo más justo. Cuando las personas trabajan en un lugar o que quieren estar o que se sienten muy útiles o que sienten que son agentes de cambio, esas personas normalmente son personas que proponen, o pone tú que si no son de proponer mucho, al menos si son de generar algo, ¿no? Es decir, buscan la manera de poder generar números y lo vas a notar. Y normalmente son ese tipo de personas, va a ser bien complicado que te caigan y que tengan un acto de corrupción. A lo mejor puedes revisar de manera simbólica, pues, sin saber que no está haciendo corrupción, pero es bien complicado. Cuando una persona está motivada, está en el lugar correcto, se siente con vocación, es bien complicado que haga o que busque hacer actos de corrupción y eso a su vez te va a alivianar el trabajo en el tema de la fiscalización, en el tema de preocuparte por cuestiones financieras y legales. Que a lo mejor esa persona, por más motivada que esté, no sepa de cosas fiscales y legales, pero, pero tratando de hacer su operación lo más acorde a lo que tú le tengas y tú teniendo un sistema de orden, no debería tener tantos problemas fiscales y legales. ¿Sí? Es decir, mucho de la solución hacia una práctica de responsabilidad social corporativa empieza sí de la gerencia, sí de los dueños, pero que se tiene que transmitir hacia los trabajadores sí o sí. Es decir, eh, si los dueños no están comprometidos con la ética o no la transmiten a sus trabajadores, la cosa está bien perdida. Entonces, es decir, es parte de como del camino. Primero, este, hablar, en este caso, hacer una línea estratégica y una línea de orden de los patrones y después bajarla a nivel operativo para que los demás lo empiecen a hacer. Y busca esquemas de motivación, busca sistemas de incentivos, busca
procesos bien definidos con la ética y podría ser una receta de éxito como tal, ¿sí? Entonces, el meollo o parte de lo importante de la ética de los negocios es buscar mecanismos para que todas las personas que trabajan dentro de la empresa puedan sentirse, uno, incentivados, dos, motivados y tres, en un sistema de orden que permita estar con los valores que busca la empresa. Entonces, no es una chamba fácil, pero se tiene que empezar a hacer desde la estrategia, se empieza a generar los valores y después lo mandas a la operación. Bien, entonces, como tal, esto sería todo el contenido de la materia, ¿sí? Queda la última actividad. Esta última actividad es completamente abonando al proyecto integrador, es decir, era otro de los temas del proyecto integrador, un ensayo de cómo llevan a cabo la ética algunas de las empresas. La idea es que sea como a manera de una de las empresas, la empresa que trabajas, etcétera, en donde a lo mejor tú puedes decir, mira, creo que la ética, los sistemas de valores que tienen son estos, estos, estos y estos. He visto que de alguna manera implementan, veo que implementan un código de ética, veo que no lo implementan, veo que tienen en las operaciones estos valores o no los veo, ve comentando con lo que hayas visto del trabajo que elegiste, ¿vale? Muy bien. Entonces, ese es el último ensayo del día de hoy. ¿Alguna duda, comentario, ansiedad? Mientras también van poniendo las cámaras.